Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que nos escuchen, ya sea en el carro, en un rato de ocio, haciendo ejercicio, caminando. Es para nosotros un gusto estar con todos ustedes, llegar siempre con estas charlas, con estos episodios, donde nos trasladamos, Elimelec, nos trasladamos a otras latitudes. Y este día traemos a un invitado de super lujo. Es una persona que hemos visto muy activa, hemos visto en muchos eventos. Fíjate nada más, es consultor, Sarlaf, profesor universitario, trabaja también en una firma líder como lo es Risk Management. Y hay una frase que creo que lo describe muy, pero muy bien. Y dice, los líderes de éxito serán aquellos que dirijan inspirando a los individuos. Y yo creo que esta frase le aplica súper, súper bien a nuestro invitado del día de hoy, Juan Pablo Rodríguez. Así es, Muchísimas Francisco. gracias. Muchas gracias. La verdad es que igual que como bien lo comentas, un servidor muy contento de pues un episodio más en la Sonoca, el podcast, en donde, como tú dices, cruzamos fronteras, llegamos a otras latitudes para poder traerle a todos nuestros escuchas, a todo nuestro auditorio, agremiados, profesionales del cumplimiento, especialistas en materia de prevención del lavado de dinero, toda la gente que nos esté escuchando, como lo dices, en un trayecto, en el gimnasio, quizás ahí un fin de semana en sus hogares. Y qué mejor que traer aquí a Juan Pablo Rodríguez, abogado, especialista en prevención de lavado de activos, con muchas especialidades en casas de apuestas, en sector asegurador, nuevas tecnologías. Entonces estamos bien de manteles largos, Francisco, y pues eres muy bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias el día de hoy por acompañarnos en este episodio. Elimelec y Francisco, un saludo especial desde Bogotá, Colombia, para ustedes, hasta Monterrey, en México, esperando que las cosas marchen muy bien y yo muy complacido de estar aquí con ustedes en Azonoc y a su disposición. Muchas gracias. Adelante, Francisco. Juan Pablo, bueno, pues también agradecerte el que estés aquí con nosotros y vamos a comenzar la entrevista y siempre nos gusta hacer esta pregunta que es muy importante también platicar acerca de quién es la persona que está detrás de la consultoría, quién es la esencia del ser humano, ¿verdad? Entonces, preguntarte aquí, ¿quién es Juan Pablo Rodríguez? ¿Cómo llegó a este mundo de la prevención del lavado de activos? Vale, pues muchas gracias por esa pregunta que normalmente no se hace, siempre llega uno al mundo profesional de asesoría y consultoría y deja de lado el aspecto personal. Ya en algún evento me habían hecho la pregunta de quién soy, que es bien distinta de qué hago, ¿no? O qué estudié. Bueno, entonces yo debo arrancar por decir que soy hijo, soy hermano, soy primo, soy esposo, soy papá, y en algún momento esperaré ser abuelo, pero por ahora no. Yo soy bogotano, tengo 43 años, soy abogado de formación con una especialización en Derecho Penal y luego pues con algunas certificaciones en el mundo de la prevención del lavado de dinero, el compliance, la anticorrupción, el blockchain y la disrupción tecnológica. Pero para comentarles cómo llegué al mundo de la lucha contra el lavado, he de comentar que realmente mi inclinación primera fue el derecho penal y el derecho penal económico. Trabajar con compañías públicas o privadas, asesorándolas en los casos penales que en Colombia se daban. Y me encontré por esos azares del destino con una persona que quiero mucho, lamentablemente ya no está con nosotros, que es el señor Miguel Cano,
Miguel fue designado el contador de las Américas y fue la persona que escribió el libro Auditoría Forense y Lavado de Activos. Yo tuve la fortuna de escuchar una charla del profesor Miguel en la Universidad de los Andes. Compartimos almuerzo, conversamos un poco y ahí nació una muy bonita amistad que luego me llevó a escribir algunos artículos para él y viajar por Colombia y por algunos países de Latinoamérica trabajando desde el aspecto penal en la lucha contra el lavado, porque él siendo contador público pues tenía todo el aspecto financiero. Y en mi trabajo como abogado penalista en algunas compañías financieras, como sabrán ustedes, antes del SARLAF, que es muy famoso y que entiendo es una materia de estudio obligada para la certificación de oficiales de cumplimiento y encargados de cumplimiento allí en la hermana República de México, en Colombia existía el CIPLA, el Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos. Y como yo era penalista, pero trabajaba con los bancos, el vicepresidente jurídico de una entidad financiera me dijo, a mí me puede resultar más sencillo contratar otro penalista que conseguir un penalista que le guste la lucha contra el lavado. Y así entonces cambié el rol y pasé de ser un abogado penalista tradicional del mundo corporativo a convertirme en un asesor y consultor que sabía derecho penal y económico, pero que entendía ahora el mundo de la lucha contra el lavado de activos y luego la financiación del terrorismo y más adelante la proliferación de armas de destrucción masiva. Y aquí estamos trabajando en 25 países de la región y compartiendo lo que sabemos en varias casas de estudio en España, en Argentina, en Panamá y en Colombia. Qué interesante, Juan Pablo, todo lo que nos comentas y creo que nos pasa lo mismo. Un servidor, Francisco, también somos abogados, ¿verdad? Nos dedicamos al derecho de profesión, pero pues el mundo nos llevó al sector financiero y de ahí a la prevención del lavado de dinero. Y bueno, pues aquí seguimos en este trayecto profesional tratando de compartir conocimiento todos los días, tratando de concientizar a toda la población, de siempre llevarles las mejores prácticas. Te entiendo perfecto esto que nos comentas. Y justo ahí donde dices, es muy conocido el SARLAF, pues hubo una situación previa que se tenía que, una especialidad previa. Quisiera que nos clarifiques un poco, porque sí lo conocemos, pero sabemos que hay el SARLAF y el SAGRILAF, creo que se llama, y así, estos conceptos que nos mencionas, pero pareciera que lo sabemos acá en México, pero no lo tenemos tan claro realmente. Sí lo hemos platicado en otros foros, pero quisieras que nos dieras un repaso sobre estos conceptos que te comenté, que yo sé que pues allá ustedes los tienen Con mucho mucho más gusto. frescos. El IMELEC y Francisco. Entonces voy a hacer referencia a la historia, digamos, del derecho financiero sancionatorio de mi país. La historia arranca con la superintendencia bancaria. Ese era el nombre que teníamos porque igual compartíamos una superintendencia de valores. Para el año 2005 se juntan estas dos superintendencias y se forma la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta entidad, guardadas proporciones, piensen ustedes, se parece mucho a la Comisión Nacional de Banca y Valores de México. Y debajo de esta, de la Superintendencia Financiera, están todos los sujetos obligados. Entonces están los bancos, las aseguradoras, las comisionistas de bolsa, las fiduciarias, la banca de redescuento. Teníamos una norma que, como comenté, se llamaba CIPLA, que venía de antes del año 2007, Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos, y que luego de los lamentables atentados en Nueva York del año 2001, entonces empezó, aunque no se llamara CIPLAF, pero sí empezó a incluir el riesgo y el delito de financiación del terrorismo. Como saben, pues Colombia siempre ha estado en el ojo del huracán por, lamentablemente, su gran participación en el narcotráfico internacional, las ayudas que vienen de los Estados Unidos, los problemas de certificación. Y es ahí donde se cambia el enfoque y el paradigma y pasamos de ese CIPLA, que era un sistema integral de prevención, a un SARLAF. Y entonces empiezan para nosotros a volverse comunes conceptos como matriz de riesgo, mapa de riesgo, riesgo inherente, riesgo residual, etapas del riesgo, fases de la gestión del riesgo. Y todo eso quedó incluido en una norma que recuerdo además muy bien, nace en la Navidad del año 2007. Por eso
digo yo un poco en serio, pero también un poco en broma, que hay que desconfiar de la Navidad, porque los reguladores les gusta mucho en Navidad sacar normas, ¿no? Y entonces hay que estar muy atento. Entonces, nos sale esta norma que informa todo el sector financiero. Esta norma, con ese nombre SARLAF, tiene un cambio en 2020, imagínense, tiene casi 13 años de no haberse cambiado, se actualiza y hoy se denomina SARLAF 4.0, ¿sí? Esta norma, con ocasión de la pandemia, hizo algunos cambios importantes. Por ejemplo, en Colombia ya no se necesita un formulario de vinculación. Sí tienes que recaudar datos, pero ya no te obligan a hacerlo en un papel, ni te están diciendo cuáles son los campos o la información que tú debes recaudar como sujeto obligado, sino que queda un marco de libertad vigilada en los sujetos obligados para que hagan la tarea. Pero eso es sector financiero, ¿vale? Entonces voy a hablar de otros sectores. En Colombia tenemos una porción de comercio exterior muy importante y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, que para ustedes sería el SAT, regula el comercio exterior y esa parte del comercio exterior aparece en una norma que es la Circular 170 del año 2002. Es decir, que aquellos que hagan operaciones de importación y exportación deberían tener un modelo antilavado que también compartía la sigla que se llamaba CIPLA. Luego, la Superintendencia de Sociedades, en Colombia tenemos un regulador específico para las compañías, emite una circular, y si la memoria no me falla, pudo ser tal vez por allá en el 2009. Esa circular invitaba a todas las empresas y a los empresarios a tener unos mecanismos de protección contra el lavado y la financiación del terrorismo. Eso estaba muy bien. Pero la mala noticia es que la norma, y ustedes los que son abogados me entienden, no tenía un efecto disuasivo porque no habían sanciones por su incumplimiento. Por supuesto, puedo atreverme a decir que ningún o muy pocos empresarios la implementaron. Como se dio cuenta el gobierno de esto, entonces en 2014 arrancó el SAGRAL, Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que en 2020 se convirtió en SAGRILAB. Y lo único que hicimos fue ponerle una I. Entonces quedó en Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Ese SAGRILAB, para que sigamos desconfiando de la Navidad, muchachos, nace el 24 de diciembre de 2020. Imagínense. Todo el mundo en las novenas comiendo buñuelos en festejo y sale la norma. Y tenemos otras regulaciones para cerrar este resumen rápido, y es que en el año 2022, para enero, se emite una de las normas más importantes de mi país, que se llama la Ley 2195, y que modifica algunos apartados antilavado y anticorrupción y desarrolla la institución de debida diligencia. O sea, en Colombia ya todas las contrapartes de sujetos obligados tienen el deber de entregar información, no importa si son locales o internacionales. Entonces, sí tenemos muchas siglas, hay regulación antilavado, por ejemplo, en la Superintendencia de Puertos y Transporte, hay regulación antilavado en la Superintendencia Nacional de Salud, hay regulación antilavado en Coljuegos y en el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y de Azar, hay regulación antilavado en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Puedo decirles, sin temor a equivocarme, que vigentes puede existir más o menos 300 normas en el ámbito del compliance en Colombia que hoy no rigen. Esa es la historia corta del trasegar de la lucha contra el lavado en Colombia. Oye, qué interesante, Juan Pablo. Pero no quiere decir que SARLAF sea sector financiero y SAGRILAF sector de actividades profesionales no financieras designadas. ¿No es así? Sí, esa es una buena conclusión, decir que SARLAF va por el mundo financiero de la Superintendencia Financiera, y las APNFDs, que en Colombia las llamamos sector real, pero digamos que las actividades y profesiones no financieras designadas, que en Colombia tiene un gran regulador, que es la Superintendencia de Sociedades, van por la Correcto. ruta del SAGRILAF, sin perjuicio de que actividades muy particulares tengan su propia norma, como les he comentado, el Okay. CIPLA del transporte de carga terrestre. Qué interesante, Francisco. ¿No lo crees? Oye, muy, pero muy interesante Porque es. acá les llamamos, dice Juan Pablo, sector real. Y acá es el sector de actividades vulnerables, Juan Pablo.
el sector no financiero, sector de actividades vulnerables. Digo, por lo que nos estás platicando, reconozco que Juan Pablo tiene un gran conocimiento de las autoridades y de la legislación mexicana que impresiona y Sí, que, he y que muchas, estado, muchas gracias. La verdad es he que estado estamos trabajando agradecidos. muchísimo. He estado trabajando muchísimo en México, no solamente en Ciudad de México, antes DF, sino también en Cancún, en muchos eventos, y asesorando algunas entidades. Y, por ejemplo, preocupa esa denominación en su país de actividades vulnerables, porque vulnerable es todo. Entonces, creo que el legislador le faltó un poco de tacto en esa denominación. Si nos corremos un poco a algún vecino, por ejemplo, en El Salvador, la regulación antilavado tiene una enumeración de sectores y al final dice, y cualquier otra empresa que esté expuesta al riesgo, pues todos estamos expuestos al riesgo, ¿no? Entonces creo que con el paso del tiempo se va abriendo el abanico de sujetos obligados y la necesidad de tener normas que nos ayuden a prevenir estos flagelos. Totalmente, totalmente concuerdo contigo, Juan Pablo. Y fíjate que precisamente ahí es donde la autoridad de repente emite alguna confirmación de criterios, vinculando algunas actividades que se pueden encuadrar dentro de los supuestos que vienen por ahí enlistados dentro del artículo 17 de nuestra ley antilavado. Juan Pablo, eh, fíjate que también te quería preguntar, por ahí nos enteramos que la UIAF, bueno, su UIAF, por ahí en algunos años atrás, lograron resultados concretos en la detección de lavado de activos. Aproximadamente se detectó que fueron 2.500 millones de dólares los que por ahí los delincuentes lograron lavar, pero aquí preguntarte, ¿cuáles son esas amenazas que ustedes detectan dentro de su marco normativo? ¿Cuáles son esas actividades donde más se puede prestar? Bien, Colombia tiene un modelo regulatorio de la Unidad de Inteligencia Financiera, que aquí se llama Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, que depende del Ministerio de Hacienda, y es importante comentar esto porque es una unidad de inteligencia de corte administrativo, no, por ejemplo, en el caso de El Salvador, que depende de la Fiscalía, que tiene un corte penal, o no como en el caso guatemalteco de la IBE, la Intendencia de Verificación Especial, que tiene un corte puramente dependiente de la Superintendencia de Bancos. Aquí tan importante es el superintendente financiero como el director de la UIAF, y ambos dependen del Ministerio de Hacienda. Esta entidad, y con gusto puedo compartir con ustedes un documento que vio la luz en 2021, pero que recoge a 2020 todas las tipologías y modalidades de lavado de activos, un poquito de financiación del terrorismo, y aún no tenemos en Colombia información sobre financiación de proliferación de armas de destrucción masiva, pero imagínense que contamos no menos de 350 tipologías. Y recuerden que para que sea tipología debe ser un comportamiento repetido, pero que además debe tener un patrón en los reportes de operación sospechosa y al final una condena por parte de las autoridades. Entonces, sobre la pregunta de Francisco de amenazas y vulnerabilidades, devolviéndome a la metodología del enfoque basado en riesgo, a lo que quiere el GAFI con las evaluaciones nacionales de riesgo, te podría decir que Colombia tiene eh, una situación particular, digamos, no solamente de su ubicación geográfica, sino de las cosas que pasan al interior del país. Y arranco por la ubicación. Tienes un país que tiene dos océanos, ¿sí? Tienes un país que conecta con Panamá, que es el hub financiero de la región. Tienes un país en el que lamentablemente para nosotros el riesgo de contrabando, de entrada y salida ilícita, tanto de personas como de cosas, es muy común. Y además tienes una influencia del exterior hacia Colombia, que hay que decirlo con mucho respeto, pero con bastante preocupación, de los carteles mexicanos y de la delincuencia organizada venezolana, ¿sí? Eso preocupa bastante y termina convirtiéndose en la punta de lanza de la región, porque es la esquina,
Se ha dicho que Colombia es la casa esquina de Sudamérica. Ahora, desde el punto de vista interno, nosotros nos encontramos con que el delincuente se da cuenta que están apretando la legislación en un sector y lo que hace es moverse a otro sector. Ayer estaba dictando una conferencia en una ciudad de mi país que se llama Manizales, en un Congreso Internacional de Ciencias Forenses, y me dirigía a muchos estudiantes de la Policía Nacional y me preguntaban, por ejemplo, por el tema de los criptoactivos y otro tema muy complejo que son los influencers, o ahora los llaman creadores de contenido. ¿Cómo lograr regular estas actividades? No, no quiero decir profesiones, pero digamos ocupaciones que pueden derivar muchos recursos económicos. Me comentaban algunos allí de la policía y lo he visto también en México en mis trabajos, que para lavar dinero se patrocinan artistas que no necesariamente son buenos, pero que tienen alguna disposición musical y se hacen giras, se hacen conciertos, se hacen videos, se producen CDs, se tiene toda una estrategia de marketing, pero el único objetivo es pasar dinero sucio, bien sea procedente del tráfico de drogas o de otros delitos fuente. Entonces, con esto lo que quiero decir es que siempre los que trabajamos en prevención y los que hacen regulación vamos a estar detrás del delincuente. Es bien difícil pretender estar a la par. Mi socio René Castro utiliza un símil muy interesante y dice que mientras ellos van en moto, nosotros vamos a pie, ¿sí? Ellos tienen más recursos, tienen tecnología y hay una variable que hay que tener en cuenta aquí y es que el delincuente no respeta la ley. Nosotros sí debemos respetar la ley. Entonces, para ellos no aplica la ley de protección de datos personales, para ellos no aplica los derechos fundamentales, para ellos no aplica el derecho a la intimidad, por ejemplo. Entonces, eso no les preocupa y les permite cometer tantas conductas delictivas. Y cierro diciendo que quedamos muy preocupados con el reporte de hace ya 4 semanas del Global Initiative sobre el índice global de crimen organizado. Recuerden ustedes que subimos un punto, ya estamos en 5 y un poco más en el promedio global de crimen, donde 10 es lo peor y 1 es lo mejor. Y lo triste que debo comentar aquí es que Colombia casi supera con 3 puntos el promedio mundial. Eso habla muy mal de mi país. Eso lo que está dando cuenta es que los niveles de crimen organizado son muy importantes y que encuentran un caldo de cultivo aquí, lo que significa necesitamos un trabajo mancomunado y en equipo de tanto las autoridades, el sector público, como el sector privado, pero no solo, y cierro con esto, Elimelech y Francisco, no solo los sujetos obligados, creo que hay que crear conciencia en aquellos empresarios que aunque no sean obligados, para utilizar la locución de ustedes, aunque no sean una actividad vulnerable, porque la ley lo diga, sí están expuestos al riesgo y que deberían cooperar en esta lucha tan compleja contra el crimen organizado. Oye, Juan Pablo, nos clarificas y nos pones ahí, nos contrastas con estas palabras, esta plática donde dices, oye, hasta los influencers, Francisco, estas personas, como dice Juan Pablo, creadores ahora de contenido, que pueden por ahí pues hacer un coadyuvar para el lavado de dinero, para el lavado de activos, que a veces uno no lo tiene en el radar, ¿verdad? Increíble, no tiene en el radar, pero ahí nos comprueba esta tesis de Juan Pablo, que el riesgo está en todas partes, no solo en el sector real, en el sector de actividades vulnerables, en el sector financiero, sino en cualquier actividad, en cualquier profesión, cualquier tipo de empresa, y nos deja muy pensativos de que tenemos que tener alerta en cualquier empresa que estemos analizando, no importa el sector, me queda muy claro, o la actividad personal, en este caso es una actividad que realizan, como bien lo mencionan, crear contenido, etcétera, etcétera, ahí también puede existir lavado de activos. Y ahí, volviendo al lado tradicional, Juan Pablo, yo sé que eres también experto, consultor en casas de apuesta o juegos de azar, ¿verdad? Que es una actividad de las que son vulnerables acá en México, que también estás ahí en el sector asegurador, ¿verdad? Asesorando al sector asegurador, que evidentemente el sector financiero pues está regulado. Entonces, y luego un poquito más allá, ¿verdad? Ya los criptoactivos. Entonces, si nos puedes hacer un recorrido de la regulación de estos 3 sectores
para hablar más de tu especialidad y cómo se vive ahí en Colombia esta regulación en estos sectores. Con mucho gusto. Arranco por el sector asegurador. Como comenté, la Superintendencia Financiera también supervisa las aseguradoras y los corredores de seguros y las reaseguradoras y los corredores de reaseguros, de manera que a ellos les aplica perfecto el SARLAF y ahora el SARLAF 4.0. No hay una distinción por tratarse de un sector distinto al bancario tradicional. Lo que sí hay que comentar en el sector Oye, Juan Pablo, hay seguros. un paréntesis. Este SARLAF 4.0, SARLAF, me perdí un poquito para que no nuestro auditorio les quede claro, ¿es una nueva versión? Es una nueva versión, es una versión que nace en una norma del año 2020 y que empieza a regir en 2021, pero que tiene la configuración tradicional del SARLAF que venía desde el año 2007. Ah, se actualizó por los mismos Se tiempos. actualizó, sí señor. Perfecto, pero nace de Entonces lo mismo. Muy bien, las adelante. aseguradoras se les aplica esta norma, pero lo que nosotros hemos venido haciendo con los clientes de ese sector es diciéndoles que una cosa es el fraude en seguros como tipología delictiva y otra es el riesgo de exponerse a lavado de activos en seguros. Y ahí me detengo 2 minuticos. En el mundo de los seguros, cuando hablamos de un fraude, técnicamente estamos hablando de una estafa. Y es que yo me enriquezco de manera ilícita y quien termina pagando es la aseguradora. En ese caso no hay lavado de activos, porque además en Colombia la estafa no es un delito fuente. Pero donde yo sí pudiera encontrar un espacio para una operación de lavado en el sector asegurador, no es solamente con la entrada de recursos ilícitos para pagar una prima, por ejemplo, sino es con la salida de los recursos de la aseguradora. Eso significa que necesito un siniestro. Si no hay siniestro, no hay pago. O lo que necesito es un rescate de la póliza. Entonces ahí, digamos, podemos desagregar muchas tipologías, pero solo para mencionar dos, podríamos hablar de asegurar bienes de origen ilícito, ¿sí? Entonces es dinero sucio, y luego lo siniestro para que me paguen y sale dinero limpio de la organización. Estoy hablando del asegurador. En el caso de los sectores de juegos de suerte y azar, en Colombia tenemos dos grandes reguladores, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar y Coljuegos. Estos tienen normativa antilavado ya con un enfoque de riesgo y también vale la pena aquí ser enfáticos en decir que ligeramente algunos dicen que se lava con casinos y se lava con apuestas, pero parece mucho al mundo de los seguros, pueden estar expuestos al fraude, o sea, pueden ser objeto de estafa, por ejemplo, cuando hablamos del mundo de las apuestas ilegales, que en el fútbol son muy conocidas, cuando se amaña un partido, realmente la compañía, la casa de apuestas, como ustedes la llaman, la entidad del sector no es la que gana, precisamente es la que pierde, porque las apuestas están basadas no necesariamente en la suerte, sino más en la estadística, pero precisamente lo que se quiere es que la gente juegue mucho, gane, pero que el gran premio, el premio gordo, pues no caiga tan seguido, ¿no? Entonces, ¿dónde puede encontrar un riesgo importante este sector, que no es del sector, sino de cualquier sector económico? Es en el origen de los recursos de los dueños. Ahí es distinto. O sea, yo puedo mezclar contablemente dinero sucio con dinero limpio, pero en el mundo de las apuestas se cree equivocadamente que se lava cuando no se entiende, por ejemplo, que yo apuesto $100 y me puedo ganar 100.000. Aún si me gano los 100.000 y pagué $100 sucios, solamente lavé 100, no lavé 100.000. ¿Mm? Esa es una gran equivocación, digamos, en la lógica de este sector. Claro que hay casos y hay un nivel de disposición importante para contener este riesgo allí, y nosotros hemos hecho un esfuerzo asesorando el gremio que se llama Asojuegos hace ya 7 años, impulsando pues sobre todo su reputación, porque la banca a veces se resiste a atender este tipo de clientes. Y el último punto, que ustedes me comentan que es el de los criptoactivos. Colombia no tiene una ley de criptos. Colombia tiene un proyecto de norma que puedo compartir con ustedes con mucho gusto, y aquí partimos del principio general del derecho que dice que lo que no está jurídicamente prohibido está jurídicamente permitido. Tanto que a la DIAN, acuérdense, les comenté parecido al SAT, no le preocupa el cripto, lo que le preocupa es que le tributen sobre las ganancias de criptos y ya hay un concepto sobre eso.
Nosotros participamos en un equipo de trabajo de alto nivel para el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y somos coautores de una guía sobre cómo se contabilizan los criptos en Colombia, que con gusto también puedo compartir con ustedes. Entonces, el fenómeno cripto en Colombia, ¿en qué va? En que se usa bastante, en que, digamos, en el ranking de los países de Latinoamérica, Colombia, si no está en el tercero, está en el quinto lugar. Eh, que hace falta, por supuesto, legislación, y quien sí se adelantó fue la UBIAP. La UBIAP emitió una regulación hace un par de años para que estas entidades se conviertan en sujetos obligados, tal como lo ordena la recomendación 15 del GAFI. Entonces, a pesar de que no haya ley, los proveedores de servicios de activos virtuales en cualquiera de sus modalidades están obligados a hacer reportería objetiva y, en el caso que corresponda, reportes de operación sospechosa, y deben tener guardadas proporciones un SAGRI-LAF en sus entidades para prevenir estas conductas. Juan Pablo, muy interesante todo esto que nos estás comentando y platicando. Me llama mucho la atención, sobre todo el tema de los criptoactivos y el tema que hace rato platicabas y nos comentabas de, oye, ¿sabes qué? Tenemos también una fuerte vínculo en el tema de los riesgos con el tema del narcotráfico, que ahí hago una comparación con México, porque México también sufre este problema muy grave. Actualmente, bueno, pues tenemos este problema más latente con el vecino del norte, con Estados Unidos, y a raíz de toda la crisis del fentanilo, Elimelec. Sin duda, pues es similar, pero la verdad es que nos aquejan problemas pues parecidos. Desgraciadamente, para que exista este trasiego de droga, quizá que a lo mejor nace más allá en países de Sudamérica, pero tiene que ser México un pase obligado, ¿no?, a la frontera. Entonces, no solo cruza la droga, también cruza la corrupción, también cruza el dinero ilícito, los fraudes, todos los delitos fuentes, como bien menciona Juan Pablo, delitos precedentes, predicados. Entonces, yo creo que estamos avanzando, pero todavía falta mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo todavía. Tenemos un buen conocimiento del marco legal, tenemos un buen entendimiento, se está implementando los controles en las empresas, pero aquí voy a otra pregunta aquí, Juan Pablo, porque aquí en México sí tenemos el marco legal bien establecido, sí lo conocemos, lo estudiamos todos los días, las empresas están cada día teniendo más conciencia de los controles que deben de aplicar, hay más inversión, pero desgraciadamente no se está llegando a las sentencias, los tribunales están, oye, es que la UIF recibió, vamos a decir, no sé cuántos miles de avisos o de reportes, de los cuales hubo 100 investigaciones o averiguaciones, de los cuales hubo una sentencia. Entonces, no sé ahí en Colombia cómo les va en este tema, porque sí tenemos todo, sí, muy bien, sí las empresas, sí implementado, marco legal robusto, pero resulta que solo hay una sentencia o dos por ahí al paso de los años, y esto pues nos deja muy mal parados en estas rondas, en estas evaluaciones mutuas que nos ha hecho Gafi, y pues decimos, oye, pues sí tienen todo, pero pues no llegan los criminales a la cárcel, ¿no? Entonces, ¿qué se vive en Colombia al respecto? Bueno, estaba buscando aquí porque, escuchando a Francisco, quiero comentarles que en el evento forense que estuve, hablando de fentanilo, la gran preocupación de los toxicólogos forenses no es el fentanilo. Es que no encontré aquí en mis notas el nombre técnico de la sustancia, pero resulta que ahora, tristemente, la gente, sobre todo la juventud, se está drogando con medicina para equinos, para caballos. O sea, lo que sirve para anestesiar un caballo, hoy se está utilizando como un fármaco, como una droga. Y esto tiene un grave problema porque no es una sustancia controlada, entonces no hay manera de impedir su distribución o de regularla. Y lo que se ha encontrado es que el fentanilo sirve para mezclar otro tipo de drogas, por ejemplo, como el éxtasis, Es ¿no? el Y propofol. tristemente, mm,
tenía yo otro nombre en mi cabeza, pero luego por correo con gusto les paso la información porque la conferencia que nos dictó un toxicólogo fue muy interesante respecto de que la crisis de los opiáceos y los opioides ya no está tanto en el fentanilo, sino está en esta medicina para caballos. Y decían ellos que les preocupa mucho porque se compra libremente y se importa desde China. Ese es un tema Wow. muy, muy importante. Si ustedes van a las plataformas de televisión y encuentran documentales, yo al final les puedo indicar mis redes sociales para que puedan encontrar allí alguna información. Me encontré con un documental sobre fentanilo y en este una persona que nada tiene que ver con la investigación del crimen, pero que murió su mejor amigo por una sobredosis de fentanilo, decidió investigar cómo funcionaba, viajó hasta Wuhan en China y se encuentra con toda una red de exportación de fentanilo, donde todo se esconde, por ejemplo, en paquetes que parecen comida para mascotas, pero que al final es fentanilo, ¿no? Entonces, dejamos ese tema allí, pero para que entendamos que ya el fenómeno narcotráfico puro de cocaína colombiana o peruana que llega a México y que luego pasa a la frontera de los Estados Unidos, probablemente no es el negocio. El negocio hoy es un negocio de drogas sintéticas que se pueden hacer en una casa, que en términos de rentabilidad son más atractivos que otro negocio y probablemente también en términos de efectividad criminal. Y ahora hablando de lo que me Interesante. pregunta el INELEC, de, de cómo vemos las normas y si están siendo efectivas o no, pues nos preocupa mucho el modelo de inteligencia financiera porque estamos viendo, de hecho escribimos un artículo para eso y podemos compartir con ustedes el libro. Son muchos reportes de operación sospechosa, pero muy pocas sentencias condenatorias. Eso es lo que demuestra es un grave problema de efectividad. Entonces, si ustedes revisan, por ejemplo, tanques de pensamiento tan importantes como Rusi, y de hecho fue en una estadía que tuve en México donde aprendí esto en un congreso de una consultora muy grande de listas de restricción, modelos como el canadiense, como el americano, como el turco y el australiano han cambiado la inteligencia financiera ¿para qué? Para que no hagamos reportes individuales, sino que hecho un reporte, todo el sistema se entera del reporte, el que tenga esa contraparte allí se sienta en una mesa de inteligencia financiera, obviamente con todas las seguridades y confidencialidades del caso, pero en esa mesa, como ya sabemos que es la misma contraparte que puede tener una aseguradora, un banco, una comercializadora, una floricultora, ahí entendemos si de verdad es una sospecha o la información de los demás lo baja inusual. Y entonces no desgastas el aparato judicial, ni vas a la fiscalía, ni vas a la policía judicial, porque sabes que esa sospecha de uno termina confirmada como inusualidad con información de los otros. Eso es muy importante y yo sé que hay casos de éxito que han demostrado que esa nueva metodología o nuevo paradigma de la inteligencia financiera puede cambiar, pero en Colombia, muy a pesar de que tengamos muchas sentencias por lavado de activos, lo cierto es que aún existiendo 67 delitos fuente, casi que el 80% de las sentencias van por tráfico de drogas como delito fuente, dejando 66 conductas delictivas pendientes. Ahora parece que hay una gran intención de condenar lavado procedente de corrupción pública. Entonces, ese sería el panorama de lo que vivimos en Colombia. Oye, me llama mucho la atención todo este panorama que comentas. Y también preguntarte, en México existe esta ley de extinción de dominio. Tú me estás Ujú. platicando que por ahí las sentencias van más hacia otro tipo de delitos, pero preguntarte y que nos platiques también cómo se vive esto allá en Colombia. También se utiliza este tipo de mecanismos. ¿Qué tan eficientes son? Sí, es una muy buena pregunta. Aparte de los Estados Unidos que tiene una figura que se denomina en inglés como forfeiture, Colombia desde el año 1993 tiene legislación de extinción del derecho de dominio. Y recuerdo que se han sumado a ello países como Perú, como Guatemala, como Honduras, recientemente México, la República Dominicana y ayer me llegó información de que Panamá por fin aprobó alguna norma sobre el particular. Yo he trabajado en eso, tengo algunos textos sobre el particular que puedo
compartir con ustedes. Y en una asesoría que hice para una entidad de gobierno en Colombia que persigue sancionar a los entes de control que no cuidan los recursos públicos, concluí que la mejor herramienta para luchar contra el crimen no es el derecho penal, sino la extensión del derecho de dominio. Porque si hay algo que le preocupa mucho al delincuente, voy a decirlo coloquialmente, es quedarse sin gasolina. O sea, el delincuente no le hace daño estar en una cárcel si tiene todos los bienes a su disposición, si tiene recursos, si puede seguir operando desde la prisión. Ahora, si ese delincuente no tiene casas, no tiene carros, no tiene recursos, no tiene criptos, no tiene dinero en efectivo, entonces ahí sí podemos estar diciendo que luchamos contra el crimen organizado. Y tiene otra gran ventaja la norma, y de hecho Colombia ha avanzado bastante en esto, y tiene el liderazgo de la sociedad de activos especiales, que es la que administra los bienes que se extinguen o que están para extinguirse. Y es que en Colombia lo que se ha hecho es separar el proceso penal del proceso de extinción, porque el proceso de extinción no requiere una condena penal, el proceso de extinción no requiere una demostración de una conducta delictiva, porque estamos dirigiendo a los bienes, no nos importa la persona natural que está detrás, y eso hace mucho más eficiente la herramienta, y yo creo que deberían todos los países usarla, y luego de recuperados los bienes, obviamente reinvertir estos bienes en la lucha contra el crimen y ayudar a tanta gente que lo necesita. Entonces entiendo que no importa si está siendo investigado por un delito penal, como quiera, si hay indicios, si hay sospecha de que estás utilizando estos bienes para algo negativo, se puede iniciar este proceso. Sí, una aclaración ahí, Francisco. En Colombia, la norma es retrospectiva. ¿Qué significa eso para los que no son abogados? Que aplica para el pasado y aplica para el futuro. Entonces, la norma dice que si el bien tiene un origen en cualquier delito, ya no los delitos fuente de lavado de activos, sino cualquier conducta delictiva, se extingue. Y también dice, si el bien siendo lícito, pero se dedica a actividades delictivas, piensen ustedes en un inmueble en el que se guardan municiones o armas o secuestrados, también se extingue. Entonces es una gran herramienta porque tiene las dos puntas, tanto el origen como el destino. Bien claro lo que nos comentas, Juan Pablo. Esta aplicación retrospectiva, sin duda, pues yo creo que va bastante adelantado. Yo creo que es de vanguardia versus acá lo que tenemos en México, creo que va más allá. Y bueno, se nos está yendo el tiempo y para ir dando cierre, Francisco, yo sé que Juan Pablo aparte es académico, es catedrático, imparte clases, es profesor. Entonces, bajo esa línea, Juan Pablo, ¿qué se tiene ahí en Colombia? Porque acá las asociaciones, como nosotros aquí en ASONOC, o algunas organizaciones no gubernamentales, diferentes organismos, tratamos de educar, damos cursos, capacitaciones, pero una educación formal de una universidad con programas de compliance, con programas de antilavado, no existe, ¿verdad? Hay algunas certificaciones por ahí que da alguna universidad que trata de hacer alguna iniciativa, algún diplomado por ahí, pero algo formal no lo tenemos. Es un esfuerzo que hacemos asociaciones y organizaciones sin fines de lucro, etcétera, etcétera, pero no hay algo formal. ¿Cómo se vive esto ahí en Colombia, Juan Pablo? Pues la regulación, estimado Limelec, ha suscitado que la academia responda a ello. Entonces puedo referir diplomados de oficial de cumplimiento o compliance officer que ofrecen 3, 4 universidades. Nosotros somos profesores en esos eventos académicos. Son diplomados que pueden durar entre 90 y 120 horas. También los gremios se han preocupado por eso. Nosotros asesoramos hace casi 17 años a la Asociación Bancaria de Colombia, sentados en el Comité de Oficiales de Cumplimiento, y ahí también hemos hecho algunos diplomados, además con un rigor de 150 horas, porque la legislación colombiana te pide que el oficial de cumplimiento principal y suplente de una entidad financiera debe demostrar 150 horas de entrenamiento.
Y en el ámbito internacional, pues yo soy profesor en Argentina, en Panamá y en España, como les comenté. En España hago parte de un máster donde se habla de compliance, fraude y blanqueo de capitales. Ahí ya les di alguna pista de qué se trata. En una universidad de una escuela de negocios en Argentina, lo mismo. Pero lo que yo veo es que esto tiene, digamos, es como una montaña rusa, ¿no? Dependiendo de las sanciones, de la norma, de lo novedoso, entonces hay una gran demanda, pero luego se olvida. Yo hice mi curso en Salamanca, en España, y tristemente, pues, fue una idea muy buena, pero que no permaneció en el tiempo, porque era un posgrado que podía hacerse de manera remota con titulación desde España, con profesores muy destacados de varios países, pero eso no siguió en el tiempo. Entonces, creo que las asociaciones como ustedes tienen esa gran responsabilidad de seguir promoviendo espacios de capacitación. Nosotros en la academia, por supuesto, lo estamos haciendo. Estamos incluyendo la materia de prevención de lavado de activos en muchos pensums, y yo he ido liderando que también en los pregrados se hable de esto, no solamente ir a un posgrado, un MBA, sino que en la escuela de Derecho, en la escuela de Contaduría, en la escuela de Mercadeo, en la escuela de Ingeniería, el empresario o el empleado, cuando termine su carrera, pues tenga alguna información mínima de esto y al final, pues puede ayudarnos a prevenir, porque si no es así, pues termina siendo el empresario muy exitoso, pero que como no es sensible a estos asuntos de la ética, entonces puede prestar su compañía para lavado de dinero. Sin duda. Y solamente ahí para dar cierre, ¿tú consideras que en cara al futuro se necesita o sería bueno que sea una carrera como tal, una licenciatura, no sé, algo así como quien estudia Derecho, quien estudia Contabilidad? Oye, ¿sabes qué? Voy a estudiar Compliance Yo, Office. yo lo que creo es que le está pasando al compliance lo que le pasó hace muchos años a la auditoría interna. Vean ustedes que uno se certifica como auditor interno en el IIA. Eh, Muy pocos países tienen la carrera de contaduría y auditor, que yo lo he visto mucho en Centroamérica, pero en Colombia no, por ejemplo. Entonces creo que no vamos a llegar a tener una titulación de pregrado de oficial de cumplimiento, pero sí vamos a tener una especialidad por la ruta de las certificaciones o los diplomados. Muy bien. Y ahí nosotros tenemos una certificación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de la Unidad de Inteligencia Financiera acá en México. ¿Tú cómo ves Así esto? es. ¿Crees que se va a ser aplicable a otros países? ¿Crees que es buena práctica? A mí me han preguntado bastante cuando he estado en México. Me parece complejo que el Estado intervenga, digamos que coadministre y que diga solo estas personas pueden ejercer tal función, porque entiendo que las certificaciones para oficiales, para asesores y para auditores. Y yo siempre pongo el dedo en la llaga y digo, ¿y qué pasará en la entidad donde los tres están certificados y hay una operación de lavado? ¿Quién falló? ¿Las personas, el Estado o la empresa? No estoy diciendo que las certificaciones estén mal, claro que están muy bien porque profesionalizan la labor de cumplimiento, eso está muy bien, pero a mí lo que me preocupa es que no se le dé cierto margen de libertad al sector privado y que haya una intromisión del sector público allí. Oye, totalmente. Y fíjate que aquí en todo esto que estamos platicando, también preguntar y comentar el tema de que todo esto va más allá también de las certificaciones, va más allá de los estudios de posgrado, ¿verdad? De las Ujú. especialidades, porque yo siento que todo este tema de prevención es algo que se tiene que enseñar, y algo que va muy permeado hacia los valores que tienen las personas, ¿no? A los principios éticos. Entonces, aquí también preguntar, ¿en Colombia hay algo que estén haciendo para educar desde temprana edad o Sí, únicamente, porque y te lo expongo, porque acá en México las acciones son mínimas. no, sí, y hago la respuesta corta. La ley que les comenté el año 2022 creó la figura del contralor estudiantil.
Entonces, en todas las escuelas en Colombia, universidades, tecnológicos, educación de bachillerato, media vocacional, primaria, debe existir esta figura. Lo que estamos esperando es la regulación de segundo nivel para saber cómo funciona. Muchas gracias, Juan Pablo. Y bueno, pues voy a hacer una última pregunta porque yo sé que Juan Pablo, digo, tiene otros compromisos y le estamos robando su valioso tiempo en este espacio, abusando, ¿verdad? De todo este ávido que estamos de preguntas, de conocer allá lo que se hace, lo que se vive. Entonces, yo solo quiero preguntar, acá en México ya también nos permeó a materia fiscal esta figura del beneficiario final, del beneficiario controlador. Hay Sí. una legislación que nos obliga ahora a tener toda esta información, pero no hay un buró, no hay un lugar donde buscar, tenemos que hacer el trabajo manual, preguntar, desmenuzar fideicomisos, pedir actas, entonces se vuelve un trabajo complejo. ¿Hay alguna iniciativa en Colombia donde ya hacen lo mismo o hay un buró Sí, o cómo en están avanzando? Colombia desde el año 2021, en esta entidad que les digo que se parece al SAT, que se llama DIAN, se creó el registro único de beneficiario final. De hecho, el 31 de julio de este año se venció el plazo para que las empresas, los que somos empresarios, reportáramos el dato del beneficiario final. Colombia tiene la legislación más exigente de todo el mundo. Aquí hay que revelar la información del que tenga 5% o más de participación directa o indirecta, cuando ustedes saben que el GAFI tiene 25% y las normas de FATE y CRS el 10%. Mi recomendación sería que fuéramos por el modelo ecuatoriano. Ecuador tiene un modelo mixto y es que tiene un buró, pero le permite compartir la información con los sujetos obligados. Eso es muy bueno. En Colombia por ahora no es posible. Tenemos restringido el acceso a la información, pero estamos viendo si convencemos a la autoridad de cambiar la norma para compartir la información. Wow, qué interesante, ¿eh? Qué interesante y creo que ese es el camino, apunta también aquí en México para ese lado, porque si no nos dejan pues con pocas herramientas y yo creo que tendría que ser, compartir esa información sería de mucha ayuda para el trabajo del oficial de cumplimiento, del compliance officer, que a veces se le dificulta llegar a la última capa, es toda una labor titánica. ¿No crees, Francisco? Oye, totalmente de acuerdo y me veo con asombro todo este gran avance que tienen por allá en Colombia, todos estos modelos que nos está platicando Juan Pablo, el modelo ecuatoriano. Así es. Siento yo que es de alto impacto y sobre todo el mirar hacia estos países, todo lo que están haciendo también para implementar todas estas mejores prácticas en México. Sin duda. Y bueno, pues no me queda más que agradecer la participación de Juan Pablo Rodríguez Cárdenas en este espacio, en este episodio de Azonoque el podcast, que nos quedamos, pues ahora sí que perplejos, nos quedamos muchas inquietudes. Me gustó mucho comparar y ver las mejores prácticas de allá, conocer que si el SARLAF, el SAGRILAF, todos estos burós de beneficiarios finales, lo que ha evolucionado la normativa, la extinción de dominio, todo este recorrido que hicimos de cumplimiento legal. Entonces, pues la verdad es que me quedo con un gran sabor de boca y no me queda más que agradecerte, Juan Pablo. Muchas gracias por compartir tu tiempo, compartir tus conocimientos con nuestro auditorio. Para Azonoc, para Elimelec, para Francisco, pues un agradecimiento especial. Nosotros los invitamos a todos a que nos sigan en las redes. Estamos en LinkedIn como Juan Pablo Rodríguez y como Rix Management. Y también en el Instagram como Rix Management. Ahí van a encontrar mucha información. Hemos posteado el año pasado 365 libros sobre todos estos temas. Y este año llevamos ya posteados 10 meses de películas o documentales donde pues, la gente puede encontrar herramientas de capacitación. Así que pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un gran abrazo hasta Monterrey. Y bueno, pues agradecer a todo el auditorio que nos está escuchando el día de hoy. La verdad es que fue una plática muy rica, muy amena, donde siempre traemos a estos consultores de primerísimo nivel. ¿Cómo ves el IMELEC?
Sin duda, Francisco, para mí fue un episodio muy interesante, nos dejó muy buen sabor de boca y bueno, yo creo que va a ser uno de esos episodios que uno va a disfrutar en este trayecto, en este rato de ocio en la casa y que sigue la línea de la capacitación continua, de conocer experiencias, de conocer mejores prácticas y bueno, en esta ocasión fue mejores prácticas que cruzamos fronteras, ¿no? De esos episodios que vamos a otras latitudes y pues traemos aquí, como tú bien lo dices, a speakers, aquí a personalidades de gran talla, ¿no? Y bueno, pues Francisco, como todos los episodios, nos vemos Hasta hasta la próxima. Gracias.